Forum, el valor del conocimiento. Aportes al Sistema General de Seguridad Social y el lío con ellos respecto de los trabajadores independientes y los prestadores de servicios. ¿Cuál es la base para dichos aportes? Es el tema que nos convoca hoy en Forum Debates. Tenemos a tres de los mejores tributaristas colombianos para que nos ayuden a entender un poco esta situación. Bienvenido a Forum Debates, doctor García. Muchas gracias, doctor Mauricio, y feliz de estar aquí en Forum. Doctor González, qué bueno que nos acompañe. No, el placer es para mí, doctor Ochoa. Mil gracias por la invitación. Doctor Campo, uno de nuestros consultores, bienvenido. Doctor Ochoa, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y sin más preámbulo, vamos a ver qué dijo recientemente la Administración de Impuestos Nacionales respecto de los aportes al sistema de seguridad social de los independientes. Contratistas y prestadores de servicios tendrán que pagar sus aportes con base en el 40% del ingreso. De lo contrario, no habrá deducción para el contratante. En oficio del mes de agosto del año 2014 se da esta situación. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos inicialmente es si los conceptos emitidos por el Consejo de Estado son vinculantes o no son vinculantes. Veamos. De conformidad con lo consagrado en el artículo 112 del Código de Procedimiento Administrativo, en la actualidad Ley 1437 de 2011, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado tiene, entre otras atribuciones, la de absolver las consultas generales de los particulares que formule el Gobierno Nacional a través de sus ministerios y directores de departamento administrativo. Y al tenor de la misma disposición, los conceptos de la Sala no serán vinculantes salvo que la disposición disponga lo contrario. Doctor Javier, sobre este tema interesante, tenemos un valor en los conceptos y oficios que emite la Administración Tributaria. Tenemos un valor en los conceptos que emite el Consejo de Estado. Aquí la DIAN dice que los conceptos del Consejo de Estado, como lo dice la ley, pues simplemente son conceptos y no tienen valor de ley. ¿Usted qué piensa de un concepto del Consejo de Estado frente a un concepto de la DIAN? Mire, las diferentes ramas del poder siempre van a estar en contraste. Ojalá no lo estuvieran. La DIAN se ha abrogado esa forma de interpretar la ley. Yo diría que más bien más por conveniencia del Estado que por conveniencia general de la interpretación. Entonces, uno tendería a creer o tiende que creer que, quieras o no, los conceptos del Consejo de Estado deben ser vinculantes. ¿Sí? Debieran ser vinculantes. ¿Qué ocurre en Colombia? Como los conceptos de la DIAN son obligatorios para ellos. ¿Sí? Entonces, si el concepto de la DIAN le conviene al contribuyente, por lo menos en la vía administrativa está salvado. ¿Sí? Pero el gran problema es ese choque que hay en que el Consejo de Estado dice una cosa y la DIAN está diciendo otra. Finalmente, el Consejo de Estado, doctor Campo, será quien resuelva una situación de derecho respecto de algo que interpreta la DIAN o de una norma en materia de derecho tributario. ¿No será que el concepto del Consejo de Estado es una interpretación un poco más jurídica? Yo diría, doctor Mauricio, que efectivamente lo que tiene el concepto del Consejo de Estado es, digamos, una primacía por lo menos en cuanto a la condición del Consejo de Estado como tribunal de cierre y que seguramente esos conceptos que ellos emiten tendrán efecto para el análisis que harán los mismos magistrados a la hora de fallar un asunto tributario. De suerte que, pues en mi concepto, si bien es cierto el carácter de no vinculante que a juicio de la DIAN lo tiene, en mi parecer tendría el efecto totalmente contrario porque como tribunal de cierre seguramente los magistrados van a tener en cuenta sus propias apreciaciones. Y esto, doctor González, lo decimos y arrancamos con ese tema del Consejo de Estado, básicamente porque tenemos un concepto del Consejo de Estado, el 1832, ¿no? Sí, señor. En el cual nos establece cuáles son las normas aplicables respecto de la base mínima, o mejor, la base máxima, para establecer el aporte al sistema de parafiscales de los independientes, los prestadores de servicios. Usted que es un estudioso de las normas, ¿por qué no nos hace un recuento de cómo están esas normas en el tiempo? Sí, doctor, mire, yo creo que tenemos un problema fundamental
y es que ese choque entre los diferentes actores dentro de la normativa hoy en Colombia. Tenemos un primer antecedente y es que el gobierno nacional vulnera todos los días por medio de decretos lo que se ha dictado en las leyes. Y ahora nos encontramos con un nuevo escenario donde la administración de impuestos, diría yo que buscando respaldar la labor del gobierno nacional, pues porque de hecho hace parte de él, pues también empieza a tener otros opiniones diferentes a lo que hace el Consejo de Estado, que es con el tema que ustedes han partido. En este tema en discusión tenemos un antecedente normativo que parte desde la Ley 100 del año 93. En la Ley 100 se establece la condición, la obligación para que los trabajadores, más bien, para que los independientes, las personas independientes, aporten a seguridad social, so pena de una sanción. Luego viene la Ley 789 en el año 2002 y genera una obligación de verificar y retener los aportes a seguridad social para los trabajadores del Estado, de las entidades públicas. Luego viene la Ley 828 del año 2003, ¿sí? Y modifica el artículo 50 de esa Ley 789 de la que acabo de hablar y genera la obligación para que los trabajadores del Estado ratifica que tienen que hacer la verificación. Luego se viene el decreto 1703 del año 2002, ¿sí? Que reglamenta el tema de los aportes a seguridad social para independientes. En este decreto nos dicen que el aporte, que lo que deben aportar los trabajadores es sobre una base del 40% y que se debe aportar sobre un valor bruto. En ese valor bruto nos explica este mismo decreto que corresponde al valor facturado menos los recargos, menos las deducciones, menos los impuestos y retenciones. Y obliga a fiscalizar. Es decir, a que si el trabajador no ha hecho el aporte a seguridad social, el contratante deba retener esos pagos. Ahí vamos en 2002 todavía, doctor. Apenas Wilmar. venimos en 2002. Vamos en 2002 y esas eran las normas hasta ese tiempo que han sido debatidas ya en Consejo de Estado. Correcto. Con varias nulidades, ¿no? Correcto. Bueno, continúa, doctor. Sigue el Consejo de Estado, paso seguido año 2004, y tumba, si me permiten la expresión, la parte de la obligación de fiscalizar. Porque dice el Consejo de Estado, está bien que los particulares y las mismas entidades del Estado verifiquen el aporte a seguridad social, pero no es posible que ellos obliguen y descuenten, de que tengan la facultad de rechazar o no costos y deducciones. Ahí lo hace el Consejo de Estado con la sentencia que es la 13707 del año 2004. ¿Listo? El decreto 510, que van a ver que lo que nos genera la discusión hoy es el decreto 1703 y el decreto 510, que es del año 2003, reglamenta la ley 797, todo el tema de pensiones. Ya nos hablan de todo el tema de pensiones, de cómo se aporta. También dicen que se hace sobre un ingreso neto y dicen que el aporte base de cotización para salud es el mismo de pensión. Vamos en el año 2003. Doctor Wilmar, permítame, hacemos una pregunta sobre ese decreto 510 del 2003, porque a este es el que acude la DIAN para decir ese decreto se encuentra vigente. Y el ¿Cierto? 1703. Y también dice, se encuentra vigente el 1703. Veamos qué contiene el 510 del 2003 para que no se nos pierdan nuestros televidentes. Decreto 510 del 2003, en su artículo 3 dice: la base de cotización del Sistema General de Pensiones será como mínimo en todos los casos de un salario mínimo legal mensual vigente y máximo 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Límite este que le es aplicable al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este límite se aplicará a las cotizaciones cuyo pago deba efectuarse a partir del mes de marzo de ese año en que fue expedido el decreto. 2003. Así las cosas, doctor Wilmar, hasta hoy tenemos por este decreto que la base mínima es un salario mínimo. Es correcto. Y la base máxima a la que se podría llegar a aportar al sistema de pensiones, al sistema de salud, sería 25 salarios mínimos. Y hasta ahí no tenemos ninguna dificultad. Eso está totalmente claro. Muy bien. ¿Sí? El que trae la primera dificultad es el decreto 1703, que regula el tema de salud, de aportes a salud, porque en este sí se habla de un 40%. ¿Correcto? Pero estamos hablando de un escenario en el año 2002-2003. Diríamos que hasta el 2004, con el fallo del Consejo de Estado, queda claro que hay que aportar a seguridad social sobre ese 40%, sobre una base mínima de un salario, sobre una base máxima de 25 salarios. Viene en el año 2007 y aparece la ley 1122, en su artículo 18, regulando todo este tema.
Vamos a comparar una cosa antes, doctor Wilbar, de que usted nos diga qué dice el artículo 18 de la ley 1122 de 2007. Es importante que llevemos en cuenta la cronología, doctor Wilmar, ¿o no? Sí, Y doctor Javier, usted que siempre Vamos ha sido para adelante. tan acusador de la hermenéutica tributaria, el principio de cronología nos dice que la norma posterior rige sobre la anterior, ¿cierto? Sí. Y ley va por encima de decreto. reglamento, de decreto, lo y que el- haya. cierto, hay veces se nos olvidan los principios fundamentales del derecho tributario. Miremos qué nos dice el 1703 de 2002 para que el doctor González nos diga qué dice el artículo 18 de la ley 1122. Decreto 1703 de 2002 dice en sus apartes: si esta diferencia no tiene justificación válida, deberá descontar del pago de un mes lo que le falte para completar lo equivalente a la cotización del 12% sobre el 40% del valor bruto del contrato, dividido en el tiempo de duración del mismo, en periodos mensuales, para lo cual se entiende que el 60% restante corresponde a los costos imputables al desarrollo de la actividad contratada. En los contratos de vigencia indeterminada, el ingreso base de cotización será el equivalente al 40% del valor bruto facturado en forma mensualizada. Doctor Campo, lo que nos dice este decreto, o lo que decía este decreto, es que es la base del 40%, que el 40% será el valor del aporte. Pues es que esta es la primera apreciación que tenemos con este decreto. Ya aquí nos están hablando del 40% sin importar el límite del salario mínimo o de los 25 salarios mínimos. Entonces ahí ya empieza la confusión. Y lo otro, doctor García, ¿será que es el 40%? Es decir, nos ganamos 10 millones de pesos, no hay determinación sobre cuánto tendríamos que aportar, Es decir, ahí según este decreto. la norma no ha hecho una precisión. Es decir, yo puedo demostrar, ¿cómo voy a demostrar cuáles son mis costos? Y si mis costos efectivamente son menores o inferiores o mayores, porque pueden haber situaciones donde el costo real es el 70%. ¿Seguro? Yo quiero que me muestren las empresas cuáles son las que tienen costos únicamente del 60%. Sería un margen bruto del 40%, quisiéramos tenerlo todos. Entonces, pongamos un escenario bien sencillo. Yo facturo lo que le ocurre a la gente normal, que es la que tiene problemas, porque el que tiene un abogado como usted, unos contadores como usted, pues ahí van. Pero digamos una persona que tiene un tallercito con un empleado, y entonces el tipo factura al mes 4 milloncitos de pesos, o 3 milloncitos porque y resulta que todos los gastos, a él le viene a quedar lo que le queda a un asalariado, alto, 800.000 pesitos. A él lo van a gravar sobre 1.600.000. ¿Sí me entiende? Yo creo que ahí la ley fue muy dura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente coge para el otro lado. Entonces la gente no aporta, ¿sí? Entonces ya enseguida vamos a ver el galimatías que se forma, ¿sí? Cuando ya vienen las diferentes interpretaciones, vamos a ver la flojedad en algunos reglamentarios, ¿sí? La flojedad en la interpretación de la DIAN, ¿sí? Entonces se genera esa cosa de si aporto o no aporto. La realidad es que a mí me parece que el espíritu de la ley está bien, que todo el mundo aporte, pero debe aportar de acuerdo a su capacidad. Claro, ¿Sí me principio de entiende? capacidad de contribución, de manera tributaria. Sí, hay que aportar de acuerdo a la capacidad. Maravilloso que yo, ganándome 2 millones, me jubile con 3. Maravilloso, pero ¿cómo pago el aporte? Doctor González, usted nos iba a contar sobre el artículo 18 de la ley 1122 de 2007. Este que acabamos de leer es un decreto, el 1703 del año 2002. ¿Está vigente que sea el 40% del ingreso bruto? Mira, aquí tenemos un problema nuevamente de lo que empezamos a hablar. Estamos diciendo que sale una ley en el año 2007 donde regula nuevamente, donde habla de cómo se debe hacer el aporte para los independientes. Y esta ley, sin lugar a dudas, es que es en el año 2007, por el orden cronológico, pues está por encima de una ley que está en el año 93. Del año Hablando 2000. de jerarquía, Sí, estamos año hablando. 2003. Jerárquicamente y cronológicamente tenemos una ley posterior que es la ley 1122 del año 2007. La misma rama del derecho. Ahora, si nos vamos al decreto 1703, que es el que nos trae la otra dificultad del 40%, este decreto estaba reglamentando la ley 100. Oigan, la ley 100 del año 93, sí, la ley 789.
Estaba hablando de dos leyes anteriores y es del año 2002. ¿Qué hace, cómo hace para estar vigente un decreto que regula una ley que en este caso, para este caso puntual, no existe? Es decir, esa regulación existe hoy en la ley 1122 del año 2007. No tiene ninguna sede. ¿Más que cuál? Más que un decreto reglamentario que revive un decreto. Yo sé que los abogados que me están escuchando van a pensar que estoy loco. No tan loco, yo creo que estoy un poquitico cuerdo. Lo que les estoy diciendo, eso es lo que nos están vendiendo hoy. Un decreto reglamentario que es el 1070, modificado por el 3032, que sale en el 2013, dice que estos decretos tienen vigencia. Con un agravante. Ha reconocido el Consejo de Estado en su concepto 1832 del año 2007 que estos decretos no tienen vigencia, que estamos en un nuevo escenario normativo, que es la ley 1122 del año 2007. ¿Dónde viene el problema? Es que la Administración de Impuestos dice que es que el concepto del Consejo de Estado no es vinculante, cosa que me parece un poco, si me lo permiten, atrevida, porque al igual que los conceptos de la Administración, no son vinculantes, son un referente. Pero como ustedes lo mencionaban ahora, ¿cómo va a ser que un concepto del Consejo de Estado no lo tengamos en cuenta para aclarar un tema tan complejo como el que tenemos hoy? En el que vamos a ver enseguida que la misma Administración, con todo el respeto que me merece, no lo tienen claro. Tienen una confusión mayor o igual a la que tienen los contribuyentes. Y esto pues no lo estoy sacando ni me lo estoy inventando, simplemente con este último concepto del que estamos hablando, hay dos apartes en el que lo vamos a demostrar puntualmente la incoherencia que ellos mismos manejan en el mismo concepto. Miremos qué dice la DIAN respecto de la vigencia de esta norma. Dice, están vigentes con respecto del tema consultado los decretos número 1703 de 2002 y 510 de 2003 y las demás normas vigentes sobre la materia, así como aquellas disposiciones que las adicionen, modifiquen o sustituyan. La DIAN insiste en sus oficios en que se encuentra vigente el decreto 1703 del año 2002. Lo que dice el doctor Wilmar es muy importante que lo tengan en cuenta nuestros televidentes. Primera situación, decreto del año 2002. Segunda situación, ley del año 2007. Primer criterio de jerarquía, ¿cuál primará, doctor Wilmar? Indudablemente estamos frente al criterio de la jerarquía de la norma, de la ley prima por encima del decreto. Muy bien, y tenemos, doctor Javier García, un decreto del año 2002 contra una ley del año 2007. Por el criterio cronológico, ¿a cuál primará? El criterio cronológico es la antinomia de la posterioridad. Sí, la norma posterior de la misma rama del derecho debe primar sobre la anterior. Eso dice el Consejo de Estado en su concepto número 1832. Ya los podemos nombrar magistrados a los doctores al respecto. No entendemos por qué la Administración de Impuestos no lo entiende de esa manera. Y doctor González, ¿y qué dice ese artículo 18 de la ley 1122 de 2007 para tratar de ubicarnos respecto de ese 1703 que decía, mire, es el 40% del ingreso bruto? ¿Qué dice el artículo 18 de la 1122? Mire, el artículo 18 puntualmente dice que el aporte será como máximo sobre una base del 40%. Y eso es todo de todo lo que está hablando. Esto se debe someter a reglamentación que no existe, reglamentación que está mandada incluso desde la misma ley 100, reglamentación que reconoce el Consejo de Estado en su concepto, hay que hacer. Ese concepto, esa ley hay que reglamentarla, pero no puede ser, y lo dice también el Consejo de Estado, no puede ser que vamos a estar con un decreto que es anterior a la ley. Sí, que ya dijimos cronológicamente y jerárquicamente no puede estar, es decir, estamos tumbando con un decreto una ley, por Dios bendito, y ahora con un concepto queremos ratificar lo que dijo el Gobierno Nacional por medio de su decreto, que es imposible. El Consejo de Estado yo creo que es muy juicioso en la lectura, en todo el análisis que hace de esta norma. Es máximo por un 40%. ¿Qué dice el Consejo de Estado? ¿Qué es lo que dice? Que eso puede ser un referente para que el Gobierno Nacional reglamente. Pero es que viene el otro tema. Hay un proyecto de decreto en el que el Gobierno Nacional intenta reglamentar este tema. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿Por qué no ha salido? Porque es un proyecto de decreto que tiene todos los vicios de ilegalidad
que se puedan imaginar. Habla de unas situaciones, entre otras, incluye la obligación para los contratantes de fiscalizar y de retener los pagos, cosa que ya el Consejo de Estado dijo no se puede. Mire, lo que estamos haciendo es, me van a disculpar, pasándonos por la galleta, el Consejo de Estado, aquí ni a la Administración ni al Estado le interesan. Pero también hay otra situación, es que al Gobierno Nacional no le importa la ley. Eso es lo que está demostrando. Aquí la ley se hace de cualquier forma, que nosotros lo arreglamos por medio de decretos. Y tenemos la administración que nos ratifica lo que nosotros digamos. Es un escenario bien Pero complejo. no se me enoje, doctor Uribe, ya No se me me estoy está, enojando. me le va a dar un infarto con ese tema. Quiero que vean lo que dice el Consejo de Estado en el concepto 1832. Observen. En concepto de la sala, la norma transcrita sitúa al Gobierno Nacional en un escenario legal distinto al que existía en vigencia de la Ley 100 de 1993. La consecuencia de esta nueva realidad normativa es que los decretos reglamentarios que se expidieron con anterioridad al artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 para regular el ingreso base de cotización en salud de trabajadores y contratistas independientes pierden vigencia. Nada más claro. Está claro que los decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003 son anteriores a la Ley 1122 de 2007 y por lo tanto sus referencias al 40% como base de cotización no están vigentes. Señores, yo creo que el Consejo de Estado es absolutamente categórico en esa información y así las cosas, entonces no podría ser que esos decretos estuvieran vigentes. Sin embargo, ¿qué dice el decreto 3032, doctor Wilmar González? ¿Y qué dice el concepto, el oficio de la DIAN respecto a esos dos decretos? Claro. Mire usted, salen dos decretos. Uno el 1070, que es en mayo del 2012. Y en ese decreto 1070, que fue en mayo del 2012, eran conscientes, el Gobierno Nacional era consciente, el Ministerio era consciente de que lo único que estaba vigente era la Ley 1122 en su artículo 18. Y ahí dice que tendremos que hacer esa verificación, ¿sí? Esa verificación de los pagos de seguridad social, lo tenemos que hacer acordes con la Ley 1122. Algo pasó, porque en diciembre del año 2013, con el decreto 3032, un decreto algo complejo, que habría que revisar, ya dicen que adicionan ese artículo del decreto 1070 y ahí es donde reviven los dos decretos en mención. Porque dice, vea, adiciónese a ese artículo del decreto 1070 y diga que también nos vamos a basar en los decretos 1703 y 828 del 2003. Un momentico. Tenemos un decreto, 3032, doctor Wilmar Campo. 3032 que es del año 2013, que pretende regular el tema de la verificación de aportes al sistema de seguridad social. Y dice que se verificará de acuerdo con el decreto 1703 del año 2002. Pero no pues perdió vigencia. Doctor Ochoa y colegas, lo que pasa es que aquí es donde nosotros nos encontramos con el galimatías que forma la DIAN y el antijurídico que no entendemos. Sin ser abogado, pues me enseñaron desde siempre la pirámide de Kelsen, la jerarquía de las normas, y es claro que un decreto no puede revivir per se otro decreto, y sobre todo cuando estamos en presencia de una ley que tumbó esos decretos. Es lo más irónico del mundo. La ley del año 2007 derogó los decretos que se habían expedido en el 2012 y 2013 y ahora pretenden pensar y que acojamos como cierto que el decreto emitido del año 2013, simplemente por ser posterior a la norma, pues tiene la facultad o el poder de tumbar o de revivir más bien decretos que ya una ley había derogado. Pues esto es incomprensible a todas luces. Doctor García, ¿desde cuándo un decreto revive otro decreto? Ya le dan a los decretos inclusive la potestad de la resurrección. Mire, vea, la resurrección de que usted habla está muerta desde la ley 153 de 1887. Llevamos 200 años sabiendo cómo interpretar ¿Qué las leyes. dijo por allá dirigiendo a las normas derogadas? Que el hecho de que se derogue una norma no revive las demás. Imagínese. Entonces ahora no es que se derogue la norma, simplemente a la DIAN le dio por revivir. Como usted decía ahora fuera del CED, aquí están resucitando decretos a la lata. Entonces, ¿cuál es el problema en que está el contribuyente ahora? Que es la pregunta que uno se hace. La persona que va y presentó su declaración y solicitó como deducción todas esas cosas, pero
resulta que el tipo pagó el salario mínimo o menos, el salario mínimo o menos de lo que tenía que pagar, según la ley. Ese es el problema que la gente tiene que resolver en este momento. Porque yo quiero que hagamos una claridad. ¿Quién se dejó tomar las deducciones por el hecho de que no haya sido el 40%? ¿Sí me entiende? ¿En qué norma, que yo creo que lo vamos a discutir ahora, dice que tiene que ser el 40%? Que tiene que ser rayado. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Entonces, les voy a hacer una pregunta porque nuestros televidentes deben preguntarse. ¿Qué hacemos, doctor Wilmar Campo? ¿Usted qué haría? ¿Le exigiría para la verificación de los aportes que le cotizara el 40% sobre el ingreso bruto sin importar sus costos, sin importar lo que suceda? ¿O le exigiría que fuera máximo del 40% y mínimo un salario mínimo? Acogería esa última disposición, doctor Ochoa, porque es que nosotros tenemos que ser claros en cuanto a la interpretación de la ley y la jerarquía de las normas. No podemos, por el simple hecho de darle crédito a las disposiciones de la Administración de Impuestos, atosigar y acosar a los pobres contribuyentes, que ahí nos involucramos todos nosotros, porque estamos como independientes sufriendo el suplicio de la cotización y donde nos están exigiendo aportar más de lo que realmente podemos aportar. Doctor García, ¿usted qué haría? Mire, primero que todo, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Ah, bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué hicimos? Mire, ¿cómo llega uno a una empresa y dice, bueno, ya estamos claros que todo el mundo pagó sobre el 40%? La primera pregunta es, yo puedo trabajar en 5 empresas, en cada una ganarme 4 millones. Así es. Y hacer el aporte sobre el 40% de 4 millones y lo reparto en las 5. Entonces, a mí no me pueden abrogar de primera el control de hacer eso, es que eso no está en la ley. Eso fue lo que se hizo. Se solicitó las deducciones, ¿sí? ¿Con base en qué? Con base es que el decreto decía hasta el 40%. Y hasta el 40% pues el salario mínimo, porque es hasta. Doctor Wilmar, a usted que hace un momento le iba a dar un infarto con este tema. Esta que le da. Si se aportara por el salario mínimo, si una persona le aportara a usted por 700.000 pesos a un contrato de 10 millones, ¿usted creería que estamos en cumplimiento de la ley? Totalmente, totalmente. Mire, yo creo que hay que ayudar a aliviar ese problema, esa ansiedad de todo el mundo de saber qué hacemos. O sea, es que estamos en un vacío, en un limbo jurídico sin precedentes. ¿Qué es lo que tiene que dar la gente? Mire, tenemos 2 frentes. Primero, ¿qué hacen las empresas para tomarse o no como deducibles sus gastos cuando le han pagado a este tipo de personas? Señores, Ese sí que está bueno. nuestros televidentes, 2 conclusiones. La Administración de Impuestos dice aporten por el 40%. La ley, el Consejo de Estado y nuestros expertos dicen podría ser mínimo por el salario mínimo, máximo por el 40%. Tome usted la decisión que más le parezca pertinente, pero ayude un poco a que nuestros organismos estatales no atropellen a los contribuyentes. Los invitamos luego a ver Fórum Debates. Tenemos más temas para ustedes y a nuestros comentaristas, muchas gracias por venir. Mucho gusto, hombre, Mauricio. Que estén muy bien. Visiten www.forum.com.co. Fórum, el valor del conocimiento.